¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Te Invito a un Café, este encuentro semanal que nos permite conocer, charlar con gente destacada de la ciudad de Concordia, conocer historias, trayectorias, anécdotas, vivencias y por supuesto disfrutar con ellos esta media hora que tenemos de charla aquí a través de la televisión de Concordia. Hoy estamos con una visita de lujo, hablamos de deporte por supuesto y uno de los emblemas de la ciudad de Concordia en cuanto a materia deportiva, años de trayectoria representando al país a niveles internacionales. Osvaldo Martínez Erazún, ¿cómo te va? Gracias por venir. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, siempre es un placer estar acá con vos, acompañándote y bueno, poder brindar o comunicar acerca de lo que uno hace también es muy productivo y muy positivo. Siempre es lindo representar a Concordia y bueno, estar acá para mí es un placer. Osvaldo, bueno, la temática del programa es hablar un poco obviamente de la parte deportiva, un poco de la parte personal. Y para la gente que no te conoce, ¿hace cuántos años que estás en el gimnasio? ¿Hace cuántos años que estás metido dentro de lo que es la gimnasia artística, que es el mundo que has elegido para tu trayectoria deportiva? Me vas a sacar cuentas. Yo estoy allá hace 26 años prácticamente dentro del gimnasio. Siempre de modo progresivo. Yo soy el tercero de 4 hermanos, de los cuales los 3 primeros siempre nos movimos muy juntos, porque tenemos una diferencia de edad muy chica, muy corta. Y bueno, el menor, Gaspar, sí tiene, ya nos llevamos 6 años de diferencia, pero con los primeros nos movíamos todos juntos. Y bueno, ellos arrancaron gimnasia y en un principio me llevaban a mí un poquito a la rastra, pero me costaba mucho engancharme, me costó un año y medio disfrutar e ir al gimnasio, porque yo iba sinceramente a sentarme y esperar que pase el tiempo y no me sentía atraído. Y bueno, después con el tiempo me fui enganchando, siguiendo el ritmo de ellos, de Janina y de Esteban sobre todo, que es con el que más he llevado una infancia paralela, porque nos llevamos 11 meses. Entonces ahí empezamos a marchar y bueno, hasta el día de hoy que sigo vinculado y cada vez un poquito más arraigado a este deporte. Esteban, que si bien por ahí no tuvo la trayectoria o la trascendencia internacional, también tuvo muchos años ligado a la gimnasia, representando al país y siendo también en su generación una referencia. Él llegó, sí, él comenzó más chico, incluso él comenzó con 4 años gimnasia. Y siempre fue muy... yo admiré mucho su convicción y su entusiasmo. Él llegó a competir hasta los 21. Los últimos 3 años, bueno, ya se había ido a Buenos Aires por estudio y se le hizo un poquito incompatible entrenar. En realidad no es incompatible, sino que era muy exigente consigo mismo y veía que la carrera por él la tenía un poquito más descuidada con relación a chicos que estaban más avanzados. Entonces, como que quiso apretar un poquito más ahí y bueno, en ese momento la realidad del deporte argentino era otro también y bueno, se inclinó por el estudio, pero sí, siempre fue muy trabajador. Yo creo que él fue mi primer gran ejemplo en el deporte, a quien yo seguí. Siempre me moví mucho atrás de lo que hacía él y aprendí muchísimo y bueno, hoy por hoy sigue vinculado al deporte y lo sigue sintiendo como si fuese gimnasta. Él tuvo hasta el 2001 representación nacional en un panamericano juvenil que se hizo y incluso habíamos clasificado los dos en la etapa de juveniles para un sudamericano y por cuestiones organizativas de presupuesto el sudamericano no se realizó, pero hubiese sido lo más lindo poder compartir un torneo, una selección con mi hermano, que en ese momento no se dio, pero bueno, nos quedó esa sensación y no, pero siempre fue mi ejemplo y hoy por hoy no está dentro del gimnasio, arriba del aparato, pero está siempre alentando, contagiando energía, proponiendo ejercicios, acompañándome a torneos. De hecho ahora fue al mundial también con mi papá y con mi mamá. Y bueno, siempre lo vive, incluso a veces más intenso que yo. ¿Te acordás cuál fue el quiebre, el clic en tu cabeza para los 6, 7 años, 8,
decir, bueno, dejar de estar sentado esperando que pase la hora, empezar a entrenar. Obviamente el entrenamiento de esa época no tiene nada que ver con el entrenamiento de hoy en día, pero de empezar a tomártelo en serio. Lo hice, creo que ese clic lo hice más grande. Siempre fue, en contexto en esa época, imagínate que no teníamos lo que tenemos ahora, los que eran los aparatos para divertirte, como el que tenés la cama elástica, como para hacerlo más recreativo, sino que era un poquito menos de aparatos, pero el gusto pasaba por compartir con chicos de tu misma edad, la misma actividad, y eso fue lo que por ahí después te termina incluyendo en el grupo, ¿viste? En un principio yo siempre fui muy callado, muy tranquilo a la hora de entrenar, y era el menor de un grupo bastante grande en ese momento. Y bueno, es como que eso también es un plus siempre para estar más sereno, más tranquilo. Y el clic yo creo que fue ver el entusiasmo que tenían, bueno, mi hermano y acompañarlo y seguirle el ritmo a él. En ese momento hacíamos un montón de cosas, hacíamos inglés, íbamos a fútbol, música. Ah, ¿hiciste otro deporte? Digamos, sí, hice varias actividades. De chico nos mandaba, hicimos de todo un poco, hasta tenis, natación. ¿Qué más hicimos? ¿Por eso te da educación física? ¿O por, digamos, evidentemente te gusta el deporte más allá de la gimnasia artística? Sí, siempre me gustó el deporte, pero siempre fui un poquito como reacio a la parte de enseñar. Como que siempre no me animaba no me veía dando o enseñando o intentando transmitir el deporte desde un punto de vista didáctico. Sí, hacerlo, y a veces uno lo transmite haciéndolo, pero nunca en forma verbal. Y como que ahora más de grande, como que empecé a querer darle un sentido, un cierre a tantos años de práctica deportiva, de gimnasia, y bueno, y es como que hoy estoy de lleno volcado ya a una carrera de educación física, a un posible parte docente, entonces es como que de a poquito se me abrió el espectro y la mente para encararlos de ese lado. Bueno, empezaste a competir, empezaron a llegar torneos nacionales, sudamericanos infantiles. ¿Cómo lo fuiste viviendo a eso? Que bueno, era el inicio de una carrera de 20 años ya, o más o menos, años más, años menos, representando al país. Y en ese momento a mí me gusta colocarlo en contexto, porque viste que hoy por hoy, con la difusión que hay, los medios masivos, las redes sociales, es muy fácil tener percepción de lo que hay más allá. En ese momento no había nada, y ya el torneo provincial para mí era lo máximo. Estar presente en un torneo provincial, ganar, es como que volvías de los torneos con una medalla y eras como distinto en un grupo, y después una cosa fue llevando a la otra, más allá del resultado, y siempre, como te decía, nos movíamos muy juntos con mis hermanos, y fue una cosa llevando a la otra. En ese momento lo que vos intentabas siempre era aprender cosas nuevas, divertirte, siempre nos divertíamos, no tenías esquematizado un entrenamiento, o tenías que tener ciertos recursos y herramientas para llegar el día de mañana. Era mucho del presente. Y así llegó el primer sudamericano cadete, era infantil, en edad de transición, con 14, que fue en La Serena, en Chile en el 99. Y como que ahí fue salir y ver otros países, ver otra realidad. Me acuerdo que tenía un miedo bárbaro, un susto. Pasar de... ¿A viajar o a competir? No, a competir. Es como que a mí me decías la palabra competencia y como que me retraí un poco. Me sonaba muy chocante. Y después empecé a entender lo que no era competencia con otro, sino que era todo interno. Y bueno, y a la larga, hoy gracias a Dios, después de tantos años de estar y de insistir y sin saber hasta dónde podía llegar, hoy estoy acá, en un presente muy bueno, habiendo pasado cosas duras, complicadas, pero siempre con el apoyo de la familia, porque hay etapas en donde uno no en esa edad no es consciente de lo que hay, de lo que tiene o de lo que puede alcanzar, y bueno,
siempre nos dieron la libertad de elegir qué queríamos hacer. Me acuerdo que la última decisión fue fútbol o gimnasia, porque los horarios eran incompatibles. Salíamos de gimnasia, me acuerdo que mi mamá nos pasaba a buscar en el Citroën, un Citroën 3CB en ese momento, y nos pasaba a buscar ya en el vehículo, iba con la leche preparada, un pan, algún sanguchito para comer, y nos llevabas del gimnasio al club a jugar al fútbol. Estábamos con las panzas así, y ahí a correr, a la cancha a correr. Entonces llegó un momento que hacer las dos actividades era incompatible. Menos mal que dijiste gimnasia. ¿Te hubieras visto jugando al fútbol tantos años? Me gusta, no soy bueno, pero me gusta agarrar la pelota y correr. Pero con las patas cortas que tengo, lo bueno es que nunca me podían hacer caños, ¿viste? Pero no, sí, fueron etapas muy lindas. Osvaldo, de todos estos años de trayectoria, si no hubiera existido Guillermo Vivo en Concordia y lo que significa para la Gimnasia Nacional, ¿crees que seguirías todavía, que sería posible tener, como hoy en día, 3 gimnastas en un nivel extraordinario? No, no, sería muy complicado. Sería algo quizás irrisorio, porque la seriedad con la que afrontó el proyecto, y en ese momento coincidió que él recién llegaba y mi papá conocía la gimnasia, la había visto, le gustaba, pero no tenían dónde practicarlo, y justo, bueno, él llegó a Concordia, y fue ahí donde nos acercamos al gimnasio, y a la larga también, él nunca llegó sabiendo, entonces él fue una persona, es una persona muy abierta al conocimiento, muy preocupada por superarse, y bueno, fue como una carrera donde él también iba aprendiendo a la par del profesor, pero siempre con esa vocación de transmitir conocimiento, de superarse, y creo que gracias a esa iniciativa que él tiene, hoy puede tener la trascendencia que tiene a nivel nacional. Es un entrenador muy reconocido y un gran formador. En la parte de formación deportiva tiene un estilo muy particular, que vos lo ves con otros formadores a nivel nacional, y tiene su sello. Entonces eso no se consigue un día para el otro, es un trabajo muy minucioso que no todos están dispuestos a tener. A la larga todos buscan resultados, pero se olvidan de que para obtener resultados o prolongación del tiempo tenés que tener una base muy sólida. Y los chicos hoy en día por ahí están muy desesperados por alcanzar un resultado puntual o trascender, pero se olvidan de lo primero. Y vos teniendo eso, puede que las cosas salgan o no, pero tenés un 70% de probabilidades de progresar, de avanzar, siendo que de la otra forma puede ser mucho más efímero, puedes alcanzar antes o no alcanzarlo. ¿Cómo fue llegar al seleccionado mayor y ir escalando posiciones dentro del seleccionado que hoy te tienen, desde mi punto de vista, como el mejor gimnasta de la Argentina, con un presente extraordinario y bueno, ya siendo palabra autorizada, si se quiere, para los chicos que vienen más abajo, los chicos que recién están sumándose al seleccionado de mayores, como el caso de Santi Mayol? ¿Cómo fue esa transición y cómo fue acostumbrarte vos también a pasar de ser uno más a ser un referente de la gimnasia? Fue complicado, fue duro, porque hoy por ahí las cosas se dan, pero en ese momento era difícil. Yo deportivamente había tenido quizás más frustraciones que alegrías. Todos mis torneos no los disfrutaba, no sentía que era lo mío. Había tenido torneos que eran muy malos. Entonces, después de un periodo de entrenamientos y de competencias en esa transición de juvenil hacia mayor, que aparte de lo deportivo tenés los conflictos internos de tomas de decisiones, ¿qué hago? ¿Sigo? ¿Me voy? ¿Me quedo? ¿Te lo planteaste alguna vez, dejar? En ese 18, 19 años, terminar la secundaria, ¿qué hago de mi vida? Sí, hubo tiempos en que las cosas no salían y vos lo pensás, sinceramente lo pensás. Y te remarco, en ese momento no era lo mismo que ahora. En este momento tenemos el apoyo de Lenar, tenemos diferentes recursos para poder seguir llevando adelante nuestro deporte. En ese momento era la familia y encima ver que cómo te apoyan, porque la familia siempre estuvo presente y siempre me apoyó en todo, igual que mis hermanos, siempre estuvo ahí, al pie del cañón. Cuando las cosas no salían, siempre eran los que estaban alentando, buscándole una solución para mejorar.
pero llegó un momento es como que uno no le salían las cosas como quería y veía todo el esfuerzo que hacían. Entonces como dije, ¿para qué lo estoy haciendo padecer por mi culpa? Porque dejan todos, se endeudan para poder yo viajar o tener competencias y después no rendís como querés. Es como, fue un golpe duro, un momento duro, pero ver el respaldo siempre que tenía, al contrario, después me dio como más impulso y más fuerza para devolverle todo lo que me habían dado. Y bueno, eso es impagable. Algún día puedo devolverle todo lo que me dieron. Has viajado mucho. ¿Tenés idea cuántos países fuiste o no? No, siempre quise armarme un mapita e ir marcando, pero nunca lo hice. Pasa que las ciudades a las que vamos a veces son pequeñas, entonces en los mapas ni figuran los nombres. No, pero sí, es algo que nunca me esperaba, viajar tanto, pero... Has cambiado varios pasaportes ya. Sí, se han vencido. Pero no es como la consecuencia. Los viajes, uno piensa, como me decís, a veces uno te recorriste el mundo, estás por todos lados, pero uno va, compite y vuelve. Es muy poco el tiempo que te queda libre para poder recorrer y eso también es la consecuencia de algo, ¿entendés? La parte linda que se ven es la parte de los viajes, los resultados, pero atrás de eso hay horas, esfuerzo, dejar de salir toda una carrera, dejar de juntarte, a veces descuidar, dejar el estudio. Hay muchas cosas atrás y mucha gente que hace que uno pueda concluirlo con un torneo. El torneo y el resultado es el broche a incontables cosas que hay por detrás. Pero mucho esfuerzo, mucha voluntad, no solo mío, de mi entorno, planificación. Hay un montón de cosas y son más las que dejás que por ahí que las que ganás. Pero esas pequeñas cosas que ganás te marcan y te hacen cambiar y valorar cada uno de esos momentos de esfuerzo que tuviste. De todos esos lugares, si te pregunto por dos, uno que te haya quedado por el lugar en sí, que hayas podido conocer algo, una ciudad que te haya gustado, impactado, y otro que te haya quedado en el recuerdo por el resultado deportivo positivo en este caso, que decís, que bien me fue en tal lugar porque logré tal objetivo. Bueno, impactar, me impactó muchísimo lo que fue Qatar, Doha. Fui 2 veces y creo que las 2 veces me asombró por igual. Es un país muy ostentoso. Tenés una parte que es una península prácticamente hecha nueva, todo nuevo, todo nuevo, todo... Todo lujo. Todo lujo, exactamente, palacios, torres, edificios, lo que se te ocurra. Y después tenés la otra parte en donde está más precario, todo más rústico. Y es un contraste gigante, pero la parte ostentosa, aparte vos ves autos, Lamborghini, Ferrari, circulando, no es uno que ves, sino ves ver el tránsito está lleno de eso. Y vos decís, pucha, ¿por qué tanto? Y bueno, es un país nuevo y tiene el recurso del petróleo, su economía principal estaba basada en las perlas y la verdad, fue una semana estuvimos, pero suficiente para terminar de asombrarte. Y en cuanto al que me haya traído gratos recuerdos, creo que el primero o el recuerdo más lindo donde sentí una satisfacción y una gran alegría de lo que estaba haciendo y de que se había dado un resultado fue en Guadalajara en 2011. Que por primera vez habíamos logrado clasificar del pre-panamericano al panamericano con equipo completo y en ese panamericano competí muy bien y entré a la final de anillas, me acuerdo, que terminé sexto de entre los 8 finalistas, donde estaba Artur Zanetti, que al año siguiente salió campeón olímpico, estaba Brandon Wynn, 2 yanquis, Ródulo Carmona, un venezolano. Fue una de las finales más lindas que me tocó estar, con gimnastas que ya estaban muchos consagrados a nivel mundial y sin pensarlo, digamos, con el deseo, pero sin pensar que podía llegar, estaba ahí. Y es como que ahí entendí que dependía todo del esfuerzo que yo haga y de lo que me proponga alcanzar. Y bueno, gracias a Dios, después de eso,
empecé a evolucionar, vinieron después los Juegos del Sur en Buenos Aires, que es como ahí ya estaba un poquito más consolidado en el equipo mayor y en cuanto a rendimientos, hice una competencia all around muy buena. También obtuve medalla, 3 finales y medalla en barra fija. Y es como que ahí tenía un envío bárbaro, me sentía sumamente bien. Y bueno, después a fin de ese año que llegó la lesión que me tuvo 5 meses parado, pero nunca perdiendo las ganas. ¿Pensás que sin esa lesión hubieras estado en Río de Janeiro? Sí. ¿Que era tu año? Era mi año. Yo sentía eso. Y incluso ya en Londres sentí que estaba bien, pero es como que nunca logré captar el momento y entender la situación del contexto de lo que se jugaba. Como que una clasificación en Juego Olímpico en ese momento no la sentía. Después para lo que fue Río, sí, yo creo que hubiese estado con muchas chances. Incluso volví, después de la lesión, volví a competir para los selectivos para clasificar al Mundial, que es el que nos daba la plaza. Volví a hacer all around, que es la sumatoria de los 6 aparatos, y me sentí muy bien, muy entero. Terminé el torneo con dolor de espalda, de cintura, de codo, de todo, pero había logrado el objetivo de entrar al Mundial. Y bueno, y en ese Mundial tuve una falla, me acuerdo, en arzones y en salto, y bueno, me dejó atrás. Pero el primer torneo que había tenido después de la operación, que fue los Juegos Panamericanos en Toronto, del 15, en ese torneo me acuerdo que después de no haber competido en all around prácticamente un año, quedamos apretadísimos entre los 3 que estábamos, que era Federico, el Colo y yo. En 3 décimas, en 4 décimas quedamos los 3. Y es como que ahí dije, esta no se me puede escapar. Y después de haber estado tanto tiempo parado, volver y competir en ese nivel me dio mucha alegría y mucha fuerza. Después, bueno, en el Mundial también pagué la consecuencia de acelerar los tiempos y bueno, ahí padecí el dolor de hombro, estaba con otras limitaciones, pero la voluntad y las ganas las tenía. No se dio y bueno, fue duro, pero podía pasar. Yo sé que dijiste que vas a ir paso a paso, año a año, en este proceso olímpico que estamos transitando, pero ¿pensás en el 2018, pensás en un Juego Olímpico cuando te acostás, cuando estás solo, no cuando estás en el gimnasio, porque el gimnasio está concentrado obviamente en la rutina y en que todo se haga bien para poder tener las chances de dentro de 2 años ir a un juego? Y sí, te digo, yo año a año me lo voy planteando en cuanto a la evolución personal que vaya teniendo. Perdón, 2020, Juegos Olímpicos 2020, no 2018. No, te entendí. Pero sí, en la cabeza siempre tengo retumbando tin, el 20. Pero bueno, es una forma también de no ponerte ansioso, de no acelerar. Cambió el sistema de clasificación ahora, es un poco más duro, hay que ir, pero siempre es paso a paso. En nuestro deporte no es que llega el 2020 y sabes si vas o no. Ahora a partir del año que viene ya comienza el sistema de copas del mundo y uno de los cambios que se implementó es que las copas del mundo van a empezar a postular, digamos, en base a resultados, los candidatos. Y bueno, también sería otra forma. Es difícil ponerte límites porque este deporte también te va llevando y una vez que entraste en el ciclo, vos sos una pieza para el equipo y poder aportarle para el equipo es lo que mismo te va llevando a vos después intentar lograr una clasificación. Hoy por hoy me siento parte del equipo y sé que puedo aportar. Y si esa evolución mía que me permite estar dentro del equipo me ayuda a avanzar y a progresar más en alguna parte que me dé chances de estar en un juego, obviamente lo voy a hacer. Yo sé que más del 20 son muy pocas las chances que tengo de estar y de seguir, pero hoy por hoy me siento parte y me estoy esforzando para que año a año sea mejor. Siempre que hablamos con Guillermo Avío, él habla del ejemplo que sos y de la perseverancia y del viejito, como cariñosamente
te hemos nombrado y hoy por hoy, ¿qué parte de ese llegar al 2020 se construye en el Azarian y se construye hablando con Guillermo, más allá de lo deportivo? O sea, uno lo conoce a Guillermo y sabe que es un tipo que habla mucho, que da muchos consejos, que sabe mucho y que no sé si es producto de que le gusta leer o de qué, pero que es un tipo que tiene unos conceptos muy claros. Parte de eso tomás para después tratar de plasmarlo en lo deportivo. Y nuestra cocina está acá, nuestra cocina está en Concordia. Yo no creo que haya que variar eso, o sea, todos estos años, y incluso los malos y los muy buenos y los de pico y los que seguíamos subiendo, se elaboraron acá, dentro de nuestras limitaciones, dentro de nuestras potencialidades, pero sacar lo mejor de cada uno y lo hicimos acá. Lo que es fundamental sí es el roce, la competencia, y eso sí lo necesitas. Guillermo sin duda que es una parte importante, su palabra, su opinión, su punto de vista, sus ojos a la hora de corregir, de planificar es muy importante, pero siento que hoy por hoy es más que nada interno mío, es el desafío y proponérmelo y confiármelo yo. Te digo la verdad, internamente tengo la convicción de que puedo, y por eso estoy trabajando. Año a año es como que me quedaron las espinas del 12, bueno, dije el 16 es mi oportunidad, no se dio en el 16, y a medida que van pasando los años voy sintiendo que quizás lo físico me está pasando más factura, pero de lo mental me siento con mucho más entusiasmo y sé que cada vez puede ser la última oportunidad. Entonces siempre todo lo obtenido lo conseguimos desde acá y trabajando en equipo. Entonces no veo por qué no lo podamos alcanzar y lograr. Las dos últimas, te debe no ser reconocido o reconocido sos, pero por ahí no tan reconocido en tu ciudad en base a los logros que has traído en tantos años. Y me refiero no al reconocimiento de la gente, que sin duda lo tenés. Uno no puede obligar a la gente a que te conozca porque por ahí no sabe quién sos, pero sí, digo, desde el apoyo dirigencial, desde el apoyo de empresas, de gente gubernamental, que bueno, fueron muchos años de hacer lo imposible para poder viajar. Hoy decías, hoy gracias al ENAR es otra cosa, pero fueron muchísimos años de golpear puertas, de sacrificar, de endeudar a la familia para poder viajar. Sí, es como que después con el tiempo yo la verdad que la gente de Concordia estoy muy agradecido porque siempre me dio su aliento, su respaldo. Permanentemente los vecinos me felicitan, están más al tanto de lo que uno hace del deporte. Entiendo que Concordia por ahí es una ciudad que tiene otras prioridades y a nivel administrativo y económico no es una ciudad que pueda ostentar, sino que tiene que priorizar cosas y me parece muy bien. Pero sí, me hubiese gustado otro tipo de apoyo. Yo creo que uno siempre habla por ahí con supuestos cuando no lo tuvo, ¿no? Pero creo que si todos hubiésemos tenido otro tipo de apoyo, un poquito más, desde más temprana edad, se hubiese podido proyectar o elaborar otro tipo de camino. Pero para nada me arrepiento de lo que he vivido, lo que he pasado. Si bien hubiese podido ser distinto, pero me sirvió para saber qué personas tengo a mi lado, qué personas están conmigo todo el tiempo y cuáles son las que se juegan por mí. Y eso me sirve desde ese punto de vista. A mí me llenó eso. Yo rescato lo que tengo por ahí, no lo que pudo haber sido. Y a la gente de Concordia simplemente estar agradecido por su demostración de cariño permanente. La última, algo que quieras decirle a la gente. Siempre preguntamos o pedimos algo que te haya marcado, alguna frase, algo que te hayan dicho que te hizo pensar o replantear y te haya hecho bien a tu carrera. Hay una frase que me gusta mucho, que es la que dice que cuando no das más, seguir es lo que te hace diferente a los demás.
Y eso me ha pasado muchas veces, de estar cansado físicamente, mentalmente, seguir yendo igual al gimnasio, seguir insistiendo, por ahí variar lo que uno hace, pero no darse por vencido, porque a la larga todo te termina llegando y si vos realmente haces tu parte, no hay que estar pendiente del resultado, sino del camino. Y a vos siempre lo que te va a formar y enriquecer es el camino, no el resultado. El resultado puede ser bueno, puede ser malo, depende de cómo vos lo tomes, pero el camino, lo que vos te llevó a ese momento, es lo que a vos te va a enriquecer y hacer crecer. El resultado siempre es consecuencia. Si es malo, habrá que cambiar algunas cosas. Si es bueno, habrá que cambiar otras cosas para que sea mejor, pero siempre estar con el entusiasmo, con la energía y bueno, no dejarse llevar por el éxito del momento, porque eso es efímero, se pasa y después queda simplemente una anécdota. Pero lo que te forma realmente es ese camino. Y el camino está plagado de sacrificios, de esfuerzo, y que muy poca gente lo ve. La verdad que los que comparten el día a día, la familia, o en el caso de Guillermo, el caso de gente que está con vos ahí en el gimnasio, que te está alentando, ellos son los que realmente ven tu esfuerzo diario. Y eso es innegociable. Los sacrificios que uno hace para poder tener lindas consecuencias es lo que realmente vale. Porque más allá de ser deportista, también sos un ser humano y todos los esfuerzos que uno hace se transpolan, son reflejos de la vida cotidiana también. Uno aprende a levantarse temprano para ir a entrenar, uno aprende a levantarse temprano para estudiar, uno aprende para ir a trabajar, uno tiene que sacrificar unas cosas en pos de otras, el estudio, el trabajo, todos son paralelos. Hay momentos malos donde tenés que levantarte para seguir, otros momentos buenos en donde tenés que seguir siendo igual, cauto, tranquilo, porque en algún momento vas a volver a bajar. Entonces es como una forma de tener un paralelismo entre la vida y el deporte y ser equilibrado. Creo que ahí está el secreto. Muchas gracias. Gracias a vos, Intel. Bien, ha pasado Osvaldo Martínez Erasum por Te Invito a un Café, un lujo, un privilegio haber charlado con uno de los referentes sin dudas del deporte, hoy por hoy, del deporte argentino, que tuvo un 2017 extraordinario y que ojalá pueda cumplir ese sueño de estar en los próximos Juegos Olímpicos. Nosotros nos despedimos y por supuesto nos reencontraremos en el próximo programa de Te Invito a un Café.